que la sostenibilidad solo lo único que tiene que no ha despegado es que tiene una muy mala comunicación, que tiene mensajes erróneos, mensajes a veces contradictorios, que le hace falta un punch en ese sentido, ¿no? ¿Quién dijo que vestirse bien es hacer un mal? Vístete responsablemente, vístete con conciencia, vístete Pipiris Nice, porque lo Pipiris Nice es lo de hoy. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Pipiris Nice, un podcast de moda sostenible. Yo estoy bien emocionada porque, como ya saben, nos encanta el chisme, nos encanta platicar y casi no pasa que tengamos más de un invitado, entonces hoy tenemos a dos grandes invitadas y eso me emociona muchísimo porque además son personas que conozco, que sigo en redes sociales y que ya he tenido oportunidad de platicar con alguna de ellas y la verdad es que son personas que tienen muchísimo que enseñarnos respecto al tema de moda sostenible. Ellas son Paula y Mireille, que están aquí con nosotros. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien. Hola, súper emocionadas de estar aquí en este podcast y con un nuevo público. Sí, padrísimo. Muchas gracias por estar por acá. Y bueno, quiero empezar platicando un poco de, pues, la verdad es que sabemos que la moda sostenible está en boca de todos, ¿no? Ahorita creo que es el tema que más se habla, se ha hecho muy popular. No sé si es para bien o para mal, qué tanto, ya lo platicaremos. Pero justo creo que ya cada vez en el mercado hay más opciones, ¿no? Hay muchísimas marcas que os están volviendo hacia esta parte de la sostenibilidad o que están naciendo sostenibles y que dicen, quiero crear una marca que sea responsable, que sea consciente. Entonces hay mucho de qué hablar de esto, pero justo hoy quiero platicar mucho de cómo construir marcas sostenibles desde cero, ¿no? Que creo que ha de ser un tema bien complejo. Pero pues antes de empezar todo me encantaría que cada uno me explique un poco de cómo tuvo este acercamiento con esta parte tan específica de la moda, porque sé que cada una tiene su propia historia y me encantaría saberla antes de comenzar. Tú empieza. Ay, yo te iba a ceder la palabra. Bueno, pues, ¿qué les cuento? La verdad es que para mí fue un caminito que empezó con el tema de derechos humanos. Desde muy chica, desde los 17, 18 años, yo estaba como ya muy pendiente de temas de derechos humanos, pero particularmente en zonas en conflicto. Y después de eso, pues, decido estudiar relaciones internacionales y en ese inter, pues, empiezo a trabajar todo el aspecto comercial, ¿no? Justamente el área comercial de producto terminado, de textiles. Y entonces cuando empiezo a revisar cómo funciona justamente el comercio internacional de este tipo de productos, pues voy visibilizando que existían falta de ratificación de convenios en términos de asociación sindical, derechos laborales. Empiezo a visibilizar también en dónde se encuentran las materias primas, dónde se produce y sobre esto, pues cuáles eran los impactos ambientales alrededor justamente de estos países manufactureros y con la parte de la deslocalización de la producción. Y a partir de ahí dije, ¿por qué nadie está estudiando, nadie está trabajando el tema pues como un poquito más integral de la sostenibilidad desde la parte ya no solo ambiental, no solo desde la parte sociológica, sino desde la parte también económico-política? Entonces, como internacionalista, empecé a trabajar un enfoque pues mucho más multidisciplinario de la sostenibilidad en el sector, pues a través de esta cadena de producción global y luego cómo se insertaba México en esta cadena. Y pues ahí fue donde dije, esto es lo que quiero hacer de mi vida, el resto del tiempo que me quede, cuánto me voy a tardar en hacerlo, no sé. Y bueno, pues estamos hablando justamente de que empecé pues bastante joven en este tema y pues ya llevo alrededor de 14 años trabajando el tema de sostenibilidad en la moda. Wow, qué gran contexto, wow. Desde la política, ¿no? Sí, la verdad no me lo esperaba. Sí. Qué increíble. Mi camino es a partir del doctorado. Hice el doctorado sobre cómo construir una marca con reputación y una de las variables era la sostenibilidad y vi que era la variable menos valorada por parte del consumidor y que también hice entrevistas a CEOs y que era la que también ellos no acaban de creer en eso, ¿no? Entonces vi que realmente había un gran gap, ¿no? Un hueco. Que las marcas sí que necesitaban ser sostenibles para tener no solo una buena reputación, sino también como un negocio que genere un impacto positivo. Entonces fue a raíz del doctorado que vi que empecé a estudiar, ¿no? Y me impactó mucho el tema de, por ejemplo, la esclavitud moderna, porque yo pensaba que eso ya no existía en el siglo XXI y sí, sigue habiendo mucha esclavitud moderna y la moda tiene un gran reto, ¿no? Enfrente de esto. Totalmente, y me encanta cómo ambas vienen como de ramas distintas, pero justo convergen en esta parte de sostenible, porque es algo que me fascina, ¿no? De la moda sostenible, que creo que la puedes abordar desde 1000 ángulos, ¿no? O sea, existen muchas formas de verlo y todos son importantes para realmente entender como todo este panorama. Y me encanta porque las dos trabajan juntas en una consultora, sí, ¿no? Platíquenme más, ¿qué hacen juntas?
Bueno, hacemos? la verdad es que ha sido un camino súper interesante porque tenemos que contar en la parte del chisme Sí. que, bueno, nos conocimos a través de redes sociales, Es a través verdad, de Instagram. Por Instagram, sí. Pasa. Entonces, realmente nuestra comunicación inició pues a través de la red social y fue como ver el trabajo de Paula en la materia de comunicación que desde este lado siempre hemos pensado que la sostenibilidad solo lo único que tiene que no ha despegado es que tiene una muy mala comunicación, que tiene mensajes erróneos, mensajes a veces contradictorios, que le hace falta un punch en ese sentido, ¿no? Un buen marketing y comunicación. Y cuando encontré pues esta parte de la visión de Paula, de cómo lo ve, de cómo lo maneja, pues sentí un clic inmediato de vamos a poder hacer muchas cosas y pues nos contactamos. No, fue increíble porque me dijeron, si vas a ir a México, que yo hace un año justo estaba ya pensando en irme para acá, si vas a México tienes que conocer a Mireia Cart, perdón. y entonces la empecé a seguir y ella a la semana me empezó a seguir y súper proactiva porque me mandó un mensaje directo diciendo, oye, tenemos muchas cosas en común, ¿por qué no hacemos un Zoom juntas? Wow. Entonces ahí, así, en directo, la semana siguiente hicimos un Zoom y le dije, ¿sabes qué? Me voy a vivir a tu país. Entonces dice, no me lo puedo creer. Entonces ahí, bueno, empezó todo una amistad y luego ha terminado trabajando juntas en su consultora que se llama Ethical Fashion Space. Padrísimo. Sí, ya que llegó Paula para acá, nos reunimos, nos conocimos, hicimos por supuesto que clic fuera de las pantallas, fuera de las redes sociales y pues justamente en el crecimiento de IFS, que es la plataforma que fundé desde 2015 y que es pues la plataforma de consultoría, capacitación en análisis, gestión sostenible para todos los actores del sector textil, confección y moda, pues siempre tenemos pues todas las puertas abiertas a profesionistas y profesionales que quieran trabajar el tema de la sostenibilidad y pues qué mejor que tener como aliada y como parte del equipo a Paula en los temas de comunicación, así que pues esa es un poquito la historia de cómo empezamos a trabajar juntas y pues que hoy hemos hecho muy buena mancuerna para pues apoyar a estas empresas justamente a transitar hacia la sostenibilidad en todos los aspectos y darles un buen enfoque de comunicación. Me encanta, porque aparte creo que es algo bien necesario justo porque, como ya lo mencionaba, creo que ahorita está en boca de todos, que todos quieren hacer cambios. Les digo, puede ser bueno, puede ser no tan bueno, ya hablaremos de eso. Pero creo que es bien importante porque existe muchísima ignorancia todavía, ¿no? Y hay mucha desinformación, y hay muchos mitos, entonces qué increíble que ustedes puedan de alguna forma guiar y también ser como esta parte informativa a las empresas para que sepan bien hacia dónde dirigirse, ¿no? Y ya hablando más a detalle de lo que ustedes hacen, me gustaría preguntarles qué diferencia a una empresa o a una marca, como queramos verlo, sostenible de una que no lo es, ¿no? Porque creo que existen muchas formas de definir una empresa sostenible, entonces quisiera ver bajo su perspectiva qué las diferencia entre ellas. ¿Qué es? ¿Sí, quieres? ¿O tú? Bueno, yo quisiera empezar por aclarar como una parte del concepto y una diferenciación que me gusta siempre poner sobre la mesa, que es que también debemos de dejar justamente de dar estas dos visiones de los que son sostenibles y los que no, los que son los buenos y los malos, los que lo hacen bien y no tan bien, porque entonces siempre nos mantenemos dividiendo bandos, ¿no? Nos mantenemos siempre con esta perspectiva de unos y otros y en realidad esto tiene que ser unificado. La sostenibilidad es para todos, es un proceso, es una meta, es un transitar y en ese sentido tenemos que hablar de hacer sostenible a la industria de la moda, de hacer ciudades, comunidades sostenibles y dentro de eso pues la parte económica y la parte política juegan un papel muy importante. Entonces para mí sí sería como importante que a pesar de que sé que es un término práctico para distinguir justamente estas mejores prácticas dentro del sector, pues es mucho mejor hablar de procesos y de industrias sostenibles e invitar pues a todos porque de igual forma pues la sostenibilidad no es que tenga que ser un inalcanzable, existen diferentes recursos, diferentes escalas de hacer sostenibilidad y pues se puede empezar por estrategias muy chiquitas, estrategias de bajo costo, alto impacto y viceversa. Entonces, entre más subamos la vara de la sostenibilidad a que sea inalcanzable, pues nadie le va a llegar, ¿no? Entonces tenemos que invitar a dejar de diferenciar y a ubicar que hay muchas empresas que a veces no saben que están haciendo sostenibilidad, ya lo están haciendo, solo que no lo han potenciado, no lo han identificado, entonces todas de alguna forma u otra
ya sea desde la parte normativa, la parte de las leyes en el cumplimiento básico de la normativa ambiental para operar, pues hay empresas que ya lo hacen. Si bien pues no es lo ideal quedarse en el mínimo, pues hay elementos que simplemente no saben potenciar. Entonces, esa para mí sería como una de las primeras distinciones que tenemos que hacer y que tenemos que invitar a cambiar ese discurso para pues justamente ser mucho más integrales, tener esta cuestión de más holístico y una perspectiva pues mucho más colectiva. Toma ya. Sí, es verdad que justo en esto coincidimos mucho con esta visión, porque a veces entre la gente que se dedica a la sostenibilidad hay mucho, no sé si es palabra, fanático o como muy hater, ¿no? De si no lo haces, no cumples todos los requisitos, pues eres lo peor, ¿no? Entonces nosotros nos gusta verlo como un viaje, o sea que queremos ayudar a las marcas a caminar, a transitar hacia la sostenibilidad. Yo siempre lo explico con las 3 P's, que creo que en el otro podcast ya lo hablamos. O sea que para que algo vaya hacia la sostenibilidad tiene que tener la primera P es la P de people, que es la más desconocida, o bueno, más que desconocida, menos trabajada, porque es muy caro pagar bien a tus trabajadores, darles todos los los requisitos que necesitan para trabajar de una manera digna y justa. La P de planet, de planeta, que digo que nuestro planeta es nuestra casa y es quien nos da los recursos, o sea, quien nos da el agua, quien nos da el sol, quien nos da el algodón. Entonces digo, claramente hay que cuidar el planeta. Y lo tercero es profit, porque muchas marcas sostenibles, que podemos llamar sostenibles y como con, ¿no?, entre comillas, no ganan dinero. Entonces yo a veces a los emprendedores les digo que duele mucho y no les gusta, pero digo, es que no tienes una marca, tienes un hobby. O sea, si no te da dinero, tienes un hobby que encima te está costando dinero a ti. Claro. Entonces, esas 3 P's, nosotros cuando trabajamos con las marcas, justo lo que hacemos es que vayan caminando hacia esas 3 P's, y cuando les planteamos también políticas de sostenibilidad a nivel social, a nivel medioambiental, también que salgan los números de manera económica. Claro. O sea, digo que no vivimos en un mundo de yuppies, sino vivimos en un mundo real en el que las empresas tienen que ganar dinero. Sí, totalmente. Y yo creo que como marca debe ser sumamente complicado decir, quiero justamente, como ustedes decían, empezar este viaje, ¿no? O sea, quiero realmente hacer cambios, empezar a implementar mejores prácticas, pero yo si lo pienso como marca o como emprendedora, yo diría, híjole, ¿por dónde empiezo, no? Porque como dices, existen estas 3 ramas, que obviamente es una sola, que es la sostenibilidad, pero es como, ¿qué empiezo? O sea, empiezo como a mejorar mis prácticas ambientales o mis prácticas, o sea, ¿ustedes por dónde dirían que una marca debe empezar o de qué depende? Pues yo creo que ahí lo más importante, y más allá de solo visibilizar justo la parte ambiental o la parte social, para generar cualquier proyecto, empresa, o sea, como emprendedor, pues es verificar tus recursos. O sea, finalmente, y ya bien lo decía Paula, ¿no? Si un negocio, si una empresa no es económicamente viable, no es sostenible, ¿no? Partiendo del punto de vista de que la sostenibilidad tiene que ver con la perdurabilidad en el tiempo. Entonces no podemos perdurar si pues vamos a vivir del aire, ¿no? Entonces necesitamos identificar bien qué recursos tenemos, con qué recursos contamos para iniciar un proyecto. Y dentro de esos recursos, pues muy importante, y justo la parte que más cuesta, y como bien lo dice Paula, es la parte de las personas, ¿no? De qué talentos tengo, o sea, tanto los talentos personales y qué va a ser lo que yo voy a hacer para empezar con este proyecto. ¿Qué guía voy a tomar? O sea, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las visiones? Realmente, ¿de qué manera quiero impactar? Pues ya no solo en el tema socioambiental, ¿no? Sino incluso cuáles son las necesidades del mercado. ¿Por qué? Porque también, pues hoy en día levantamos una piedra y salen 400 empresas, pero ¿por qué un usuario va a preferir una marca por sobre otra? Entonces tenemos también que identificar que hay necesidades en el mercado y que la labor de las empresas es apoyar a nivelar o a solventar esas necesidades que tenemos los usuarios, los consumidores, las personas. Entonces hay que ubicar primero pues justamente qué voy a resolver, y podemos hablar de resolver incluso, por ejemplo, problemas de gestión de residuos, de temas de agua, de consumo, de producción limpia, ciertas necesidades pues que también surgieron a raíz de la pandemia. Vaya, hay muchos elementos, ¿no? Entonces identificar qué es lo que quiero resolver, y a partir de ahí
pues volver a revisar con qué elementos cuento, con elementos materiales, con elementos físicos, elementos económicos, cuál va a ser mi inversión y entonces determinar también a partir de ahí un plan y un proceso para la gestión de esta empresa y acompañado, pues por supuesto, de la parte de un buen marketing y comunicación, porque si no lo sabemos comunicar, Total. pues va a ser una empresa muy bonita con grandes planes, pero pues oculta entre las 400 otras empresas que están debajo de esa piedra. Entonces, definitivamente tenemos que hacerlo visible y para eso pues sí necesitamos tener una buena inversión y un buen plan de marketing y comunicación. Que ahí es donde entra Paula. Sí. Bueno, y antes, ¿no?, del marketing trabajamos mucho el tema de branding, ¿no? En plan, Sí. ¿qué te hace único? Porque es lo que dice, ahora mismo hay 800.000 marcas. Entonces, el mundo ya no necesita una marca más. Entonces, en plan, vale, si vas a lanzar una marca, ¿qué te hace único? ¿Qué necesidad puedes cubrir que no están cubriendo las demás? Y esto es la parte más bonita, ¿no?, que trabajamos, que a mí me encanta, que es ir, o sea, tirando del hilo de los fundadores, ¿no?, de las marcas, para ver qué es lo que les hace únicos y qué realmente que necesita la sociedad. Entonces, sí, a mí la parte de branding es la que más me fascina porque es como ver la identidad, ¿no? Ir como creando una marca nueva. Claro. Sí. Y quiero abonar justamente algo ahí que yo creo que es muy interesante de esta visión y esta perspectiva que hoy la sociedad empieza a tener respecto a las empresas, que ya no veamos a las empresas como estos entes fríos, como aquellas que quieren acabar con el mundo. O sea, hoy existimos muchos emprendedores y muchas personas que están dirigiendo marcas ya constituidas con una visión social, con una perspectiva pues realmente integral y holística. Entonces, hoy por supuesto que puede haber y podemos ver empresas con un espíritu y con una conciencia social, con una conciencia ambiental y que pueden y que permiten justamente seguir generando recursos que pues al final pues todos trabajamos, existen rentas que pagar, existe una vida en este sistema económico y que hoy esas empresas pueden ser ese aliado y ese apoyo si lo hacemos desde una visión diferente y con las herramientas necesarias. Totalmente, y me encanta esto que mencionas de cómo antes veíamos a las empresas como este ente súper lejano a nosotros, y entonces creo que hoy en día está esta necesidad en el consumidor de que busque algo con lo que se identifique, que esté cercano a ellos, y yo sé que existen muchas necesidades allá afuera, pero ustedes, ¿qué creen que busca el consumidor actual, ahorita? ¿Qué está buscando, además de esto? Que está buscando marcas con alma, ¿no? Wow. O sea, marcas en las que tú puedas conectar. Yo siempre les explico a mis alumnos de marketing, que aquí tengo alguno, que al final las personas conectamos con personas y también conectamos con marcas que tengan esa alma, ¿no?, que les haga única. Entonces yo creo que eso por un lado, y luego marcas, o sea, en ese alma, ¿no?, nos sirve pues que tengan valores que nosotros conectemos, y ahí la sostenibilidad puede jugar un papel, ¿no? O sea, pues una causa, a lo mejor, que tengan una causa detrás que a nosotros nos impacte. Eso, así como en general diría que son almas, o sea, marcas con alma, sí. Y desde mi perspectiva, pues creo que también es estas marcas o estos proyectos, productos, servicios que nos apoyen a generar cosas diferentes, que nos apoyen a generar una vida pues también cada vez más viable, ¿no? Entonces ya hoy los consumidores tampoco solo muchos, ¿no? O sea, todavía hay mucho que concientizar y también pues hablamos de diferentes nichos de mercados y diferentes necesidades, pero definitivamente tienen que ser marcas que aporten algo a tu vida. Claro. Ya no se trata solo de productos per se y productos de consumir por consumir, sino productos que si consumes sepas que van a tener un valor en tu vida más allá del valor económico que tienen. Entonces no solo es un precio, ¿no? Entonces pues definitivamente sería esto, ¿no? Que les aporten algo, no importa a qué elemento o a qué área de su vida, pero que definitivamente sean productos que sumen. Y bueno, ya platicamos un poquito desde esta perspectiva como marca, pero me gustaría ahora abordar la otra que es como consumidor, ¿no? Y creo que justo ya mencionábamos que el consumidor como que tiene esta necesidad de consumir marcas que aporten, ¿no? Que sean buenas con el entorno, pero también sabemos que existen de pronto muchas mentiras en torno a esto, ¿no? Y que existen marcas que de pronto, pues si no bien dicen mentiras, quizá no dicen la verdad completa y dicen que están ayudando y quizá no. O sea, hay como muchas trampas en las que como consumidores podemos caer si no nos detenemos como a cuestionarnos ciertas cosas. Entonces me gustaría saber cómo podemos justamente como consumidores educarnos más para saber qué estamos consumiendo o qué es lo que está en nuestras manos, ¿no?
Bueno, yo ahí querría entonces nuevamente retomar un poquito esta parte de lo que mencionas, ¿no? De cómo no caer en estas mentiras o en estas trampas. Muchas veces también, y este término utilizado del greenwashing, ecolavado o lavado verde, no es que todo el tiempo las marcas o las personas en general tengan pues con todo el dolo y la intención de engañar a la gente. Realmente el greenwashing, el social washing está todo el tiempo en todos lados, pero esto se debe, y particularmente en el tema de la sostenibilidad, porque realmente todavía hay poca información. Todos estamos aprendiendo de este tema y es muy fácil pues caer simplemente en la mala información o en conceptos erróneos, pues muchas veces no con la intención de hacer mal, sino porque realmente lo desconocen, ¿no? O creen que lo están haciendo de la mejor manera, y en ese inter, pues a veces, pues sí, caen en prácticas erróneas. Por supuesto que también podemos encontrar personas que dirigen estas áreas de comunicación y que definitivamente, pues, lo hacen para exagerar estos atributos sociales o ambientales de los productos, de los servicios o de las marcas en general, y que bueno, pues ahí así hay por supuesto un tema que estudiar, pero me parece que sí deberíamos de ahondar en el punto de que esto es todavía un proceso, hay mucha falta de estudio, de conocimiento, es muy fácil caer en el error de decir una palabra por otra, y creo que lo comentábamos en algún momento Pablo y yo, y por ejemplo este tema de la palabra eco-friendly, o sea, eco-friendly es de las palabras que deberíamos de evitar usar porque realmente no dicen absolutamente nada. Sin embargo, en esta comunicación de buscar acercar a que un producto pues tiene un proceso con una conciencia pues mucho más apegada a los valores de la sostenibilidad ambiental o social, pues era muy fácil pues referirlo como a eco-friendly, pero en realidad pues es un término que deberíamos de evitar, pero y se presta para muchas interpretaciones, ¿no? Tal cual incluso la sostenibilidad pues también es un término desgastado, un término que se ha utilizado para muchas cosas. Entonces creo que uno de los primeros retos, no como usuarios, no como consumidores, sino como personas en cualquier nivel en los que nos encontremos, como consumidor que somos todos, como no sé, como academia, como gobierno, como empresa, como cualquier persona en cualquier ámbito, es simplemente tener un poquito de reflexión acerca de lo que estamos diciendo, de a qué nos referimos, qué quise decir. Y en ese proceso de reflexión es simplemente irnos un poquito más atrás en el discurso que estamos presentando. Y en ese sentido, pues creo que esta primera exploración nos va a permitir a todos comunicar mejor y por otro lado comprender mejor y ser pues ahora sí que agentes repetidores de mensajes válidos, valiosos, reales, constatables, y que puedan ser verificables, ¿no? Entonces esto sería como para mí lo más importante en cualquier aspecto, ¿no? En el papel en el que nos pongamos a jugar. Ese para mí sería como un previo. Wow. Sí, no, realmente es que hay muchos conceptos muy ambiguos y hay una falta por un lado del consumidor como de conocimiento, pero que a veces también entre los profesionales. Estoy en un comité de Reforma, ¿no? El periódico en la parte de moda. Y justo nos citan cada 2 semanas para que como que analicemos un poco los periódicos, ¿no? Y claro, leí una nota de H&M que sacaba una colección para bebés que decía: es biodegradable y por tanto es compostable, es economía circular, y lo explicaba de una manera errónea. Entonces, claro, yo les dije, seguro que esto os ha venido de la nota de H&M y lo habéis puesto directamente en el periódico. Sí. Pero digo, no es sinónimo. O sea, que sea compostable, que sea biodegradable no significa que sea compostable, ¿no? Claro. Al revés, sí. Y digo, la explicación que dan de la economía circular no es correcta. Entonces, nada, es simplemente que todavía no sabemos los conceptos bien. Como los comunicadores, muchas veces la gente que hace la nota de prensa, yo creo que es falta de formación, pero creo que es una falta de formación que es muy subsanable porque ahora mismo tenemos Google. Entonces creo que sí que lo podemos solucionar, ¿no? Entonces, como consumidores, entender bien qué conceptos clave, o por ejemplo, algodón orgánico. ¿Qué es algodón orgánico? Pues simplemente que no han utilizado pesticidas ni, ¿no? Entonces eso, ¿no? O sea, como que tener como consumidores, enterarnos, y ahora mismo creo que es muy fácil que lo podamos solucionar. Guau, y es que qué grande responsabilidad, ¿no? También como marca, al final tienes un poder y tienes una responsabilidad, y obviamente mientras más grande seas como marca,
pues más responsabilidad vas a tener, ¿no? Porque tienes más influencia en las personas. Entonces es esa parte, pero también es tu responsabilidad como consumidor, como ya decía Miguel, literal detenerte y cuestionarte cosas, ¿no? O preguntarte cosas. Entonces, como dicen, todo viene desde esta parte de reflexionar, detenerte y hacerte las preguntas correctas. Sí. Y justamente yo quisiera como que me contaran un poquito más de su experiencia, porque estoy segura que han platicado con muchísimas marcas de todo tipo de giros y con distintas necesidades, pero ¿cuáles consideran ustedes que son como las claves para una buena comunicación como una marca que está buscando justamente caminar hacia la sostenibilidad? Pues igual, yo creo que es que todo parte del proceso de reflexión, o sea, justamente hablando ya tocaste este término de economía circular, siempre cuando hablamos de economía circular o cuando la gente habla de economía circular, se va siempre a estos pequeños términos que son los más sonados, ¿no? De reducir, reutilizar y reciclar. Claro. Pero para iniciar un proceso verdaderamente circular, la primera R es repensar. Entonces, si no repensamos, si no reflexionamos, difícilmente vamos a poder rediseñar, reparar, redistribuir, reutilizar, reducir, reciclar y recuperar energía, ¿no? Que son algunas de las 9 R's que tiene la economía circular. Entonces, si no tenemos este proceso de repensar, ya sea como un proceso o un proyecto emprendedor y también como empresa ya sólida o consolidada, pues difícilmente vamos a poder tener una mejor comunicación. Entonces, se trata justamente del análisis de las áreas de oportunidad y de las áreas de riesgo, en donde estamos fallando, y también aprender a comunicar esas fallas, ¿no? Nos da siempre mucho miedo exponernos y por supuesto, claro, nos enfrentamos también a un marketing y a una comunicación de cancelación y de mucho hate, en donde lo que no parezca perfecto o ideal, pues es tachado, ¿no? Y muchas veces, pues hay que entender que no hay nada perfecto, que no hay nada 100% sostenible, ni 100% ecológico, ni 100% cero residuos. Toda actividad y proceso de manufactura o de producción, de transformación va a tener impactos directos, indirectos, negativos, positivos, ¿no? Entonces tenemos que entender que siempre hay el más y el menos. Y en ese sentido hay que conocer justamente todas estas áreas que tenemos, y ese es el proceso de reflexión de las empresas, de las marcas, como personas, de lo que hacemos en el día a día, de en dónde está por lo que voy muy bien, y aterrizarlo a objetivos claros que pueda yo cumplir. Y por otro lado también identificar, ok, estoy haciendo esto tal vez no de la mejor manera, pero lo tengo identificado, y una vez que lo tengo identificado, entonces puedo trabajar sobre ello y decir, bueno, del punto 1 al punto 10, pues en estos voy bien y en estos no tan bien, pero los visibilizo. Y una vez que los visibilizamos y que planteamos estrategias o hacia dónde vamos, o buscar estos aliados para un poquito reducir esas problemáticas que tenemos, esas áreas de riesgo, pues entonces vamos a tener pues una radiografía clara de en dónde estamos, y con eso pues vamos a evitar también estas crisis reputacionales en donde te tachan de hacer pues todo mal, ¿no? Que también hoy debemos de tener pues un sistema de comunicación más conciliador, más de invitar. Ahora sí que echarle limón a la herida y poner el dedo en la llaga, pues realmente ya no es la solución. Las problemáticas están ahí, nadie las está ahora sí que ya como evitando, o sea, ya no las podemos ocultar, están ahí. Lo importante hoy es hablar de soluciones, ya no solo de los problemas, ¿no? Entonces, creo que esa sería para mí una de los principales retos y acciones que debemos de tomar: la reflexión, la conciliación y el trabajo sobre objetivos. Wow. Cuando trabajamos en temas de comunicación, ¿no? En la consultora siempre es eso, en plan, ¿qué te hace único? O sea, hablamos mucho de qué es la diferenciación, o sea, qué es lo que te puede hacer que conectes, que te haga único. Luego lo que ha dicho ella es mucho de transparencia, o sea, sí que siempre animamos a comunicar. Hay mucho miedo de comunicar porque es eso, en plan, no, es que si no lo hago todo perfecto, no quiero comunicarlo hasta que no lo consiga. En plan, no, puedes comunicar este nivel y eso no te hace... No te hace ni mentiroso ni peor, ¿no? Simplemente también es contar como tu proceso. Entonces eso también creo que como consumidores nos gustan mucho las marcas transparentes. Hay una marca española que se llama Minimalism Brand que llega a un nivel de transparencia que en la etiqueta pone cuánto gana, ¿no? O sea, cada hoodie, ¿no? Cada sudadera
cuánto le ha costado la parte material y la mano de obra, cuánto le ha costado el traslado, los impuestos y cuánto gana la empresa por esa prenda. Wow. Entonces, digo, estamos llegando a unos niveles de transparencia brutal que también, o sea, a mí como consumidora me gusta, porque digo, vale, perfecto, yo sé que en esos 30 euros, 13 euros van para ti, muy bien, o sea, me parece muy bien, ¿no? Entonces, sí, creo que el tema de transparencia es súper importante. Ahora mismo la tecnología nos lo está permitiendo. Sí. Hay un concepto muy similar o bueno que está conectado con la transparencia, que es la trazabilidad. Uh-huh. Que vayamos contando dentro de todo el proceso, ¿no? De la cadena de valor, la cadena de suministro, dónde estamos, quién incluso llegará un momento que podamos en un QR saber quién ha hecho, ¿no? Nuestra prenda. Wow. Sí. Y me encanta esto que mencionan como en esta transparencia como marca, que también entra la parte de como marca puede ser vulnerable y reconocer, como tú decías, Mireille, las cosas que quizá no están haciendo bien, porque creo que eso es algo que no sucede mucho, ¿no? Y ya lo he platicado antes con Paula, que grandes marcas se meten en polémicas o en simplemente, justo como dices, son canceladas. E incluso antes de dar una disculpa simplemente buscan como justificarse y no buscar la solución, ¿no? Entonces qué increíble ver que como marca, y creo que entra esta parte de que como marca estás viva, ¿no? Y eres humana, eres una marca humana y que te identificas con las personas, también entra a reconocer lo que quizá no estás haciendo tan bien. Sí. Y ya casi para cerrar, algo que me gustaría que me platicaran un poco es cómo medir como tu impacto, ¿no? O sea, ya como marca ya estás buscando hacer cambios, ¿cómo mides los resultados de esos cambios? Porque a lo mejor cuando hablas de ventas es fácil, ves los números y sabes si vas bien o vas mal, pero en temas ya más sociales, ambientales, a mí me suena muy abstracto. ¿Cómo puedes medir realmente ese impacto que estás teniendo como marca? Pues ahí empezaríamos también por generar una tabla, un chart de impactos de, bueno, qué es lo que yo me planteé como objetivos y voy a reducir, por ejemplo, mi consumo eléctrico. La mayoría, y creo que esto sería tal cual, incluso una invitación a quien nos escucha, la mayoría no sabemos, por ejemplo, leer un recibo de luz. Entonces ves que llegó de 300, 500, 700, 10,000 pesos, 300,000 pesos en una empresa y es lo que voy a pagar, pero no sabes, por ejemplo, cuál fue el consumo eléctrico. Determinar incluso, por ejemplo, bueno, cuál fue el consumo eléctrico durante el año y saber, bueno, en qué temporadas gasté más. Seguramente y definitivamente, por ejemplo, en los hogares, pues siempre hay más consumo eléctrico en las temporadas de invierno, ¿no? En algunos casos. En otros países, por ejemplo, aquí en México, que no solemos tener tantos aires acondicionados, sí. Pero bueno, en ciertas partes, pues justamente esto también va a determinar que tengamos esta peculiaridad del consumo eléctrico, ¿no? Entonces es aprender incluso hasta de leer un recibo de agua, un recibo de luz y saber decir, bueno, ¿cuánto puedo determinar del ahorro de mi consumo en este sentido? Entonces siempre hay que determinar objetivos, qué es lo que quiero hacer, reducir mis residuos, recuperar más para poder generar nuevos insumos. En la parte pues de talento humano, las capacitaciones, ¿no? Cómo capacito a mi personal para que eventualmente pues tanto la productividad como los índices, por ejemplo, de felicidad o de simplemente esta relación de el trabajo manufacturado, pues cómo se incrementó, si también aumentó ciertas condiciones favorables dentro de la industria, ¿no? Dentro de la planta, por ejemplo, de producción, hasta mejorar incluso una máquina de coser o mejorar las condiciones de logística puede apoyar a mejorar la productividad y la sensación de bienestar en el trabajador. Entonces hay que determinar objetivos muy claros y a través de eso saberlos medir. Normalmente pues es bueno tener mediciones entre 3, 6 meses, 9 meses, 11 meses y cerrar un ciclo para que año con año podamos revisar cuáles fueron nuestros avances en ese sentido. Wow, increíble. Sí, es que lo que no se mide, no se puede mejorar. Claro. Entonces es parte esencial, ¿no? Si tú quieres avanzar en esa sostenibilidad, que es lo que estamos, ¿no?, ayudando a las marcas, claramente les ayudamos también a medir, ¿no?, todos los impactos, no solo medioambientales, sino también sociales. Digo, es que si no, o sea, esto en todos los niveles, ¿no? Si no lo mides no puedes saber si vas avanzando. Y ahora la tecnología nos está facilitando mucho. Incluso, por ejemplo, el grupo Caring ha sacado una tecnología para poder medir y lo ha puesto en abierto, ¿no? Para que todas las marcas lo puedan hacer.
Entonces, sí, el mundo, además también me gusta mucho, ¿no? Como el que el mundo va hacia la colaboración y más horizontal, entonces sí. Increíble. Wow, chicas, de verdad que es increíble aprender de las dos. Creo que trabajando juntas han de ser una bomba, de verdad. Y pues se nos está acabando el tiempo, me gustaría tener más. Pero antes de irnos me encantaría que nos contaran un poquito cómo podemos encontrarlas en redes sociales de la consultora. En caso de que haya una marca escuchándonos, creo que vale mucho la pena que puedan tener contacto con ustedes. Pues nos pueden encontrar tenemos el sitio web que es www.ethicalfashionspace.com y en las redes sociales, en todas, pues estamos con lo mismo, @ethicalfashionspace, y mi red personal es, bueno, está un poco complicado porque mi nombre está un poco exótico, entonces, pero es Mireille-Acart en Instagram o en Twitter, y pues nos encantará pues saber de ustedes, y al correo info@efsconsultinggroup.com. Perfecto. Sí, y yo estoy como Paula Gárgoles, lo mío es un poquito más sencillo, así que también me encantará ahí poder hablar con vosotros. Padrísimo, pues sí, vayan a checar las redes sociales de ambas, de verdad que suben contenido increíble de mucha calidad. Y pues creo que si todos, como decimos, estamos en este caminar que queremos aprender y darnos cuenta de quizá cosas que podemos hacer de mejor forma, creo que un gran primer paso es buscar personas que justamente nos nutran con todo esto. Entonces, muchísimas gracias a las dos por estar por acá. Gracias por invitarnos. Espero les haya gustado. Súper contentas de platicar y de estar en este espacio con ustedes. Felices. Sí, me encanta. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Piper is Nice, un podcast de moda sostenible. Nos vemos en un próximo episodio. La moda responsable no es el futuro, sino el presente. Esto fue Piper is Nice, un podcast de moda sostenible.